varias aristas y que tienen que saber combinar todas ellas, o sea, que serían los distintos parámetros que se utilizan. Comenzamos. Ay, perdón. Sí. No, decile vos, después le digo. Lo que más me generó dudas de lo que hicimos en el ejercicio del jueves fue el momento de elegir el resultado, cuando se ajustaba por inflación o por tenencia, que se comparaba al valor límite, y eso como que elegir cuál de los dos y elegir cuál comparar de ambos resultados, elegir cuál es el que utilizabas según los resultados que te daban, eso es lo que más me generó dudas, como que no me tenía que quedar claro ni siquiera leyendo el texto. Bueno, o sea, hoy tenemos que cerrar el tema de medición y de valor límite. Entonces, si con la explicación así que les doy no queda en claro, Paula, me repreguntas lo que sea. Porque en realidad ustedes comenzaron antes con la parte práctica sin tener en cuenta los requisitos y cuestiones y aspectos y conceptos desde la teoría, porque ustedes recuerdan en la primer parte cuando, por ejemplo, todo el tiempo que le dedicamos activo, pasivo, o sea que independientemente del ejemplo que hoy a ustedes se les dé, ustedes al saber los requisitos, los 4 de un activo, no deberían tener problema. Bueno, lo mismo pasa con valor límite, que lo vamos a definir hoy en base a los valores corrientes que ustedes dispongan en los enunciados. ¿Estamos? O sea que cuando finalizamos me decís si te quedó claro o no. ¿Qué otra consulta tienen? Sí, yo te quería preguntar si me puedes dar una definición teórica de lo que sería el método directo e indirecto para calcular el RECPAM. Bien. En primer lugar, para ambos métodos, ustedes tienen que tener la claridad en saber clasificar a las partidas en monetarias y no monetarias. Eso es básico. Inclusive, yo antes de comenzar con valores corrientes quería ver un poquito ese tema, porque quizás ustedes lo ven desde un ejercicio, pero también es importante que tengan bien en claro qué significa una partida monetaria y qué significa una no monetaria. Es la base para el método indirecto y directo, porque si ustedes tienen una cantidad de cuentas y no las saben clasificar correctamente, bueno, por más que apliquen bien el método, van a llegar a un RECPAM erróneo. Entonces, en primer lugar, lo que ustedes tienen que tener bien en claro con las partidas monetarias, sea cual fuese la cuenta que ustedes tienen, es que la cuenta debe representar un valor cierto en moneda de curso legal del país, como el dinero en efectivo. Ustedes saben que el dinero tiene un valor nominal. Bueno, digamos, el saldo que tienen en la cuenta caja, por ejemplo, está representando una cantidad de moneda de curso legal del país. Eso es básico. Entonces, la partida no monetaria, por contraposición, es la que no tiene ningún tipo de valor cierto en moneda de curso legal. Por lo tanto, no tiene una cobertura ante el fenómeno inflación o deflación. O sea, el precio puede cambiar en las partidas no monetarias. Eso es básico, el tener presente esa cuestión. Ahora bien, teniendo en claro qué cuentas son monetarias y qué cuentas son no monetarias, dentro de la metodología del ajuste por inflación tenemos los dos métodos, el indirecto y el directo. El indirecto es el que ustedes aplican cuando tienen el estado de situación patrimonial, todas las cuentas de activo, pasivo, patrimonio neto, incluido en el patrimonio neto el estado de resultados. Entonces, ustedes todas las cuentas que tienen en el estado de situación patrimonial, activo, pasivo y patrimonio neto, una vez clasificadas en no monetarias y monetarias, van a dejar a su valor nominal. O sea, el método indirecto lo que indica es que las partidas monetarias quedan a su valor nominal. ¿Por qué? Porque si justamente recién yo les dije que las monetarias tienen un valor cierto
en moneda de curso legal del país implica que es el poder adquisitivo al cierre del ejercicio. Mientras que las partidas no monetarias son aquellas que no tienen cobertura ante el fenómeno de la inflación. O sea, son aquellas que no tienen un valor cierto en moneda legal. Entonces, las cuentas no monetarias que tienen un saldo y ese saldo se origina por movimientos en distintos meses, implica que el saldo es una distorsión en el sentido que es la sumatoria de distintos importes, pero que tienen distinto, digamos, poder de adquisición. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, en bienes de cambio, en mercaderías, una mercadería del mes de junio y el cierre es diciembre, evidentemente el saldo que tienen en la cuenta mercaderías es la moneda legal de junio, no de diciembre. Y lo que nosotros necesitamos en el estado de situación patrimonial es tener todas las cuentas a poder adquisitivo de cierre. Por eso es que las no monetarias se van a reexpresar. Entonces, fíjense ustedes y razonen. Las monetarias, que son las que representan el valor cierto en moneda de curso legal del país, no se reexpresan. Se reexpresan las no monetarias. ¿Por qué? Porque necesito tener todos los saldos de todas las cuentas a un mismo poder adquisitivo. O sea, eso es el método indirecto. O sea, reexpresar las no monetarias y dejar a su valor nominal las monetarias. Ahora, este método se contradice con la naturaleza de lo que significa el ajuste por inflación, porque en realidad yo estoy tratando de trabajar a la fecha de cierre con todas las cuentas a valores del mismo poder adquisitivo de la moneda. Entonces, las monetarias, que son las que sean de activo o de pasivo, son las que me van a originar REPAM, esas no se reexpresan, porque representa el poder adquisitivo del cierre del ejercicio. En cambio, las no monetarias, o sea, que representan el poder adquisitivo del momento en que se incorporaron al patrimonio, para poder estar expresados a moneda de cierre, hay que reexpresarlas desde la fecha de incorporación hasta la fecha de cierre. O sea, que el método indirecto lo que me permite es tener los saldos de todas las cuentas a la fecha de cierre a un mismo poder adquisitivo. Como método, o sea, mi objetivo es decir, bueno, todos los saldos de todas las cuentas de activo, pasivo y patrimonio neto la tengo en un mismo poder adquisitivo. Pero lo que estoy haciendo es reexpresando las no monetarias. Y si ahora analizo, bueno, está bien, teniendo en cuenta el objetivo de que todas las cuentas tienen que estar expresadas al poder adquisitivo de cierre, es lógico que las monetarias las deje a su valor nominal y las no monetarias las reexprese. Pero la esencia de medir la inflación o la deflación es a través de las partidas monetarias, que son las que realmente originan ganancias o pérdidas por inflación o deflación. Y lo que nosotros hicimos en el método indirecto, reexpresando las no monetarias y dejando a valor nominal las monetarias, en realidad lo que estoy haciendo es tratar de llevar a una fecha distintos saldos a un mismo poder adquisitivo, pero ese método no me permite medir lo que gano o pierdo por el fenómeno inflación o deflación. Entonces, si realmente yo quiero medir lo que gané o perdí por inflación, voy a tener que trabajar solo con las monetarias.
Y al trabajar con las monetarias, lo que tengo que hacer es, primero, determinar la fecha de origen de cada uno de los movimientos del saldo que tiene la cuenta. Si yo tengo, supongamos, 10.000 pesos como saldo de la cuenta caja, bueno, ¿cómo puedo determinar lo que perdí con ese activo monetario? Porque todo activo monetario pierde poder adquisitivo, implica una pérdida. Entonces, ¿yo cómo puedo medir el saldo que tengo al cierre de 10.000 pesos, si gané o perdí? ¿Y cuánto? Entonces, lo que necesito saber, esos 10.000 pesos, ¿desde cuándo los tengo en el activo? Sería muy fácil si decimos, bueno, fue por una venta que el cliente me pagó los 10.000 pesos y esos 10.000 pesos están en la caja desde octubre. Bueno, entonces lo que tengo que saber, cuál es la alícuota de inflación entre octubre y diciembre, que la voy a aplicar, la alícuota. Yo acá no estoy reexpresando, lo que quiero determinar es el resultado por inflación pérdida de ese activo. Entonces, supongamos si la inflación entre octubre y diciembre fue un 20%, yo lo que voy a aplicar es el 20% sobre los 10.000. Entonces, ¿qué es lo que me voy a decir? Bueno, yo tengo en caja un saldo de 10.000 pesos, lo tengo inmovilizado desde octubre, por lo tanto perdí por inflación 2.000 pesos. ¿Por qué? Porque la inflación medida por la alícuota correspondiente de octubre a diciembre fue del 20%. Entonces aplico la alícuota sobre ese saldo que se originó en octubre y yo sé que el REPAM negativo de esa cuenta es 2.000 pesos. Esto es muy fácil. El problema es cuando la cuenta caja tiene movimientos todos los meses y movimientos de ingresos y de egresos en la caja. O sea, pongamos un ejercicio económico que va de enero a diciembre. Y en enero cobré y también pagué. En febrero pasó lo mismo y así en cada uno de los 12 meses. Entonces, ¿cómo hago? Parece que es un cálculo realmente indescifrable y no, porque lo que tengo que hacer es determinar el movimiento de cada mes. O sea, si yo en el mes de enero ingresé en la caja 100.000 pesos y después extraje 20.000, quiere decir que en enero se originaron 80.000. Entonces voy a medir lo que se perdió por inflación, o sea, sobre los 80.000, la alícuota de inflación que va desde enero hasta diciembre. Pero ¿qué pasó? Supongamos que en febrero tuve que pagar a un proveedor y se me fueron los 80.000 pesos, me quedó en cero la caja. Entonces, significa que en febrero el movimiento fue una salida de 80.000. Y si saqué del activo monetario 80.000 pesos, no me importa el destino, si fue a otra partida monetaria o no monetaria. Yo estoy trabajando solo la cuenta caja. Entonces, volviendo, en enero el neto de los movimientos fue 80.000. Entonces, aplico la alícuota de inflación de enero a diciembre sobre los 80.000. En febrero hubo un único movimiento que fue la extracción de la caja, que puede ser pagar un proveedor, puede ser depositar en el banco, puede ser pagar sueldo, no me importa el destino. Desde el análisis de la cuenta es que si yo en febrero saqué 80.000 pesos, significa que voy a ganar por inflación, porque lo saqué de la partida monetaria. Entonces, tengo que medir la salida de esos 80.000 por la alícuota de inflación que va de febrero a diciembre. Y supongamos que fue el 10% la inflación. Entonces, y fueron esos movimientos en el ejercicio. Digamos, al estar explicándoles así oralmente es difícil seguir una cuenta de todos los meses. Entonces, enero,
por los movimientos sé que el neto fue 80.000. Entonces, fue una alícuota de inflación de enero a diciembre, supongamos, de el 50%. Entonces, ¿cuánto es el 50% de 80.000? 40.000. Entonces yo me digo, en diciembre, o sea, es todo un cálculo aritmético parcial para llegar al total de REPAM. Entonces yo me digo, el efectivo que tuve en la caja en enero me hizo perder por inflación 40.000 pesos. Sigo analizando febrero, saqué los 80.000. No me importa a qué cuenta fue. Entonces yo me digo, si saco 80.000, quiere decir que estoy reduciendo ese activo monetario y gano por inflación. Entonces, a esos 80.000 le aplico la inflación que hubo, supongamos que fue un 10% de febrero yo para hacer números directos, de febrero a diciembre. Entonces me digo, bueno, si yo saqué en febrero ese activo monetario de 80.000, quiere decir que gané por inflación 10.000. Porque, o sea, si no hubiera seguido perdiendo. No hubo ningún otro movimiento, entonces yo digo, si yo hubiera mantenido los 80.000 de enero a diciembre, hubiera perdido 40.000. Pero en febrero lo saqué y eso permitió, por la inflación que hubo de febrero a diciembre, ganar 10.000. Por lo tanto, el RECPAM de la caja es negativo de 30.000. ¿Se entiende? Eso es aplicar el método directo, o sea, anticuar todos los movimientos que tienen las cuentas monetarias. Y lo que ustedes van a calcular es el impacto de la inflación. No es como en el método indirecto que ustedes reexpresan y reexpresan las partidas no monetarias y están determinando el RECPAM por diferencia, porque están trabajando con la ecuación contable básica. Fíjense cómo volvemos a la ecuación contable. O sea, porque si ustedes están cambiando los valores de las no monetarias, ¿cuál es la contrapartida? Y es el ajuste por inflación, el RECPAM. Pero lo están determinando por las partidas que no originan RECPAM. Quiere decir que es por diferencia el método directo. Entonces, para comprobar si realmente el RECPAM que determinaron por diferencia en el método en el método indirecto, que es en el que ustedes reexpresan las partidas no monetarias, deben comprobarlo con el directo y trabajando solo las partidas monetarias. Y como les expliqué, aplican directamente la alícuota de inflación del momento de origen de la partida al cierre. Y no se tienen que confundir porque ustedes en el método directo están aplicando alícuota de inflación o de deflación. Siempre vamos a trabajar con inflación porque es la realidad con la que nos toca convivir. Ahora, cuando ustedes aplican el método indirecto, ahí no están aplicando alícuota de inflación, están aplicando coeficiente. ¿Y qué significa un coeficiente? En esta temática es el cociente entre dos índices. El índice del numerador es el índice de la fecha de cierre y el del denominador es el índice de la fecha de origen de la partida no monetaria. Entonces ustedes, al hacer ese cociente de índices entre fecha de cierre y fecha de origen, van a obtener un número que en un contexto de inflación va a ser siempre superior a 1. Si les diese un número menor a 1, 0, algo, quiere decir que estamos en deflación. ¿Por qué? Porque el cociente, y esto ustedes lo van a entender porque es un tema matemático, implica que si yo aplico un coeficiente, cuando digamos el coeficiente lo multiplico por la partida no monetaria,
¿qué número voy a obtener? El capital más la actualización. Por eso estoy hablando de un coeficiente. O sea que si yo les dijera, entre dos índices, entre fecha de cierre y fecha de origen de una partida, obtuvieron en ese cociente 1,25, quiere decir que la inflación del periodo que mide esos dos índices para obtener ese coeficiente es el 25%. Ahora, si yo obtuviese, por ejemplo, un cociente entre los dos índices que me arroje un número 2,10, quiere decir que la inflación del periodo medido es el 110%. O sea, el 1 sería el capital. Y esto es un tema, si ustedes hicieran la ecuación con una incógnita, bueno, verían que justamente el coeficiente que obtienen es un número que multiplicando otro me permite obtener el capital más la actualización. Entonces, eso es lo que ustedes hacen en el método indirecto. Toman las partidas no monetarias y las reexpresan, porque toman justamente el valor en función a la fecha de ingreso al patrimonio, lo reexpresan por el coeficiente de la fecha de incorporación al patrimonio al cierre del ejercicio, y ese coeficiente les va a permitir obtener el valor, digamos, de la partida de que se trate, más la actualización. Eso lo tienen siempre que distinguir bien, o sea, no confundir lo que es un índice con, y esto lo tienen bien explicado en los libros, por ahí de otra forma distinta a la que yo se lo estoy explicando, pero distinguir lo que es un índice de un coeficiente. O sea, los índices, como ustedes estudian en estadística, surgen de series que se miden canasta de productos. Entonces, para obtener un coeficiente están comparando dos índices de dos momentos distintos. Si fuera del mismo momento, por ejemplo, si yo estoy al cierre del ejercicio y tengo que reexpresar la cuenta mercaderías y el valor que tengo en mercaderías como saldo es de una compra que hice en diciembre, y bueno, ahí el coeficiente va a ser 1, porque la fecha, digamos, del numerador, que es la fecha de origen de la partida, es diciembre. Perdón, la fecha del numerador, la fecha de cierre del ejercicio es diciembre, y la del denominador, que es la fecha de origen de la partida, también es diciembre. O sea que ahí es 1. Y es un poco lo que hablábamos en la clase pasada, o sea, se trabaja con índices mensuales, por lo tanto estoy sacrificando algo en cuanto a la medición, porque si yo compré la mercadería el 1 de diciembre, debería darme mínimamente, aunque sea centésimos de inflación si estoy en un contexto de inflación. Pero bueno, es el sacrificio que se hace al tomar índices mensuales. Entonces el coeficiente va a ser mensual. Y si se incorporó un bien en diciembre, fecha de cierre de ejercicio, la reexpresión va a ser el mismo número, porque si tengo que reexpresar 20.000 pesos por coeficiente 1, y bueno, es 20.000. Y ese 1 surge del índice de la fecha de cierre sobre el índice de la fecha de origen. ¿Se entiende esto? O sea que en el método indirecto trabajan con coeficientes, mientras que en el método directo trabajan directamente con la alícuota de inflación. No sé, Rafaela, si te traté de así abarcar distintos tópicos, si te compliqué la vida o le esclarecí, y al resto de alumnos. No, se reentendió. Me recibió, gracias. Bien. Y el resto de alumnos, o sea, con esta temática yo sé que siempre hay problemas, por eso pregunto. Sí, yo tenía una duda. Sí, decime. En realidad tenía un par. Bueno, la primera estaría relacionada a la moneda extranjera. O
O sea, por lo que dijiste, ¿sería una partida no monetaria? ¿La moneda extranjera? Exactamente, exactamente. Porque nosotros estamos midiendo la inflación de la moneda de curso legal del país. Entonces, aunque la moneda extranjera es una moneda, pero en otro país, en Argentina es un bien. Y que si estamos en un contexto de inflación, la cotización de esa moneda cambia, como si fuera la mercadería. Entonces, está buena la pregunta que hiciste. ¿Por qué? Porque si yo tengo moneda extranjera en la caja, es una partida no monetaria, que en el método indirecto la voy a reexpresar. En el método directo no la voy a considerar porque no me origina RECPAM, porque la misma cotización de la moneda se va protegiendo del fenómeno inflación, aunque el precio, digamos, la cotización de esa moneda, puede suceder que no vaya a la par de la inflación. O sea, los precios no siempre van a la par de la inflación. Esa es la realidad. Entonces, repito, la moneda extranjera que tengo en la caja, para el método indirecto, reexpreso. Para el método directo no la considero porque es una partida no monetaria y no tengo que trabajar con las no monetarias en el directo. Ahora bien, si yo tuviera créditos por ventas, deudores por ventas en moneda extranjera, financié un cliente, pero en una moneda de otro país, que puede ser eso. A ver, cuando ustedes compran con tarjeta de crédito en dólares, o sea, ahí digamos, el comercio donde ustedes compraron es como que tienen un cliente, un deudor por venta en moneda extranjera. Entonces, al igual que la moneda extranjera que tengo en la caja, el cliente por ventas en moneda extranjera lo voy a reexpresar en el método indirecto, pero en el método directo no lo trabajo. Y lo mismo sería con proveedores en moneda extranjera. Proveedores que me financiaron en moneda extranjera. ¿Por qué? Porque importo mercaderías. El proveedor del exterior me vende, pero en la moneda de su país. Entonces, al igual que los ejemplos anteriores, el proveedor en moneda extranjera es una partida no monetaria. En el método indirecto lo reexpreso. En el método directo no lo considero porque está protegido de la inflación, ese tipo de bien. Aunque, repito, las alícuotas de inflación, al considerarse mensuales, medidas según el índice mayorista, bueno, es como un estándar y se sacrifica, porque lo ideal sería diaria, índices diarios, no mensuales. Y también hay que tener en cuenta la canasta de bienes. A veces digamos, en esos índices, las canastas tienen bienes que no son representativos. ¿Por qué? Porque la dinámica de la vida hace que determinados productos que quizás se consumían en otras épocas, hoy no se consumen y quedaron incluidos en la canasta. Entonces, a pesar de que utilizamos los índices, los convertimos en coeficientes, trabajamos con las alícuotas, pero estamos sacrificando, o sea, no es la perfección, estamos sacrificando, estamos buscando un estándar de medición. No sé si se entiende. Bueno, Daniela, respondí tu primera pregunta. ¿Cuál es la segunda? Sí, otra sería que estuve viendo en el material, ¿no?, sobre el costo de adquisición. Y quería saber si sería más o menos lo que estuvimos hablando sobre el valor de incorporación. Sí, o sea, cuando hablamos, vos me hablás del costo, ¿me podés repetir? El costo de adquisición. Bueno, acá nos tenemos que ubicar en lo siguiente. Costo de adquisición de la mercadería que tengo en stock o del costo de ventas. Porque la mercadería la compramos, la incorporamos al patrimonio en el momento que correspondía y al costo de adquisición que correspondía. Entonces,
podemos identificar debidamente la fecha de origen de la partida. Ahora, ¿esa mercadería dónde está? ¿En stock o se vendió? Entonces, si la tenemos en el stock, esa mercadería es una partida no monetaria y la vamos a reexpresar desde la fecha que se incorporó al patrimonio hasta el cierre. Ahora, si esa mercadería se vendió y ustedes ya saben los distintos métodos de costeo que hay, yo tengo que saber, cuando se contabilizó el costo de ventas, el costo de qué, o sea, el costo que tuve en cuenta, si es el costo de adquisición o bien si tomé un valor corriente, si estoy trabajando en un modelo de valores corrientes. Pero sea cual fuere, si fuera el costo de adquisición o el valor corriente, tengo que reexpresarlo desde la fecha que representa ese costo. Si es el costo de adquisición, que es el que se tomó en cuenta para determinar el costo de venta, o sea que el costo de ventas voy a tener que reexpresar desde la fecha de compra del bien hasta la fecha de cierre, porque estoy considerando el costo de adquisición y ese costo está expresado en moneda de la fecha de compra. Ahora, si trabajo con valores corrientes y supongamos que ese costo lo determiné en base a el costo de reposición de la fecha de venta, entonces voy a tener que reexpresar ese costo de reposición desde la fecha de venta hasta la fecha de cierre, no de la fecha de compra, porque estoy hablando de valor corriente, costo de reposición. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Qué otra pregunta tenés? No, esta era la última sobre las CRT que estaban también en el Drive, que eran la 6, la 8, la 9, o sea, sí. Esas CRT estarían más como bibliografía así complementaria o... No, yo ya les dije en clases anteriores, o sea, nos basamos en la bibliografía básica que ustedes tienen y que yo les indiqué en clases anteriores de Chávez y de casos integrales. Yo no les hago estudiar las resoluciones técnicas porque esta materia es analizar y estudiar las distintas herramientas que existen en la contabilidad, independientemente si se aplican o no se aplican. Y las RT, si ustedes fueran a las resoluciones técnicas, que son las normas contables vigentes a la fecha, ya es el marco regulatorio. O sea, uno las menciona, esas normas, en teoría contable, pero no son temas de estudio. Son temas de estudio en sistemas contables, en contabilidad financiera, no en esta. Ok. Eri, y una consulta sobre la bibliografía. Al final Sí. del capítulo 10 de la unidad 3, creo que era de Chávez, Sí. habla de los modelos contables. Nosotros con Fernando vimos 4 modelos contables, que eran los 4 tomando el capital financiero y cambiamos moneda homogénea, heterogénea y los Los que valores. yo les indiqué el miércoles pasado. Claro, sí. Ahora, el último modelo que se presenta es uno de capital físico con la moneda no ajustada a inflación y valores corrientes. Ese también lo tenemos que estudiar. No, o sea, yo les dije de capital físico o económico, solo saber el concepto. Práctica de eso no. Buenísimo. Siempre va a ser capital financiero, ¿no? Siempre capital financiero, pero desde lo conceptual deben saber qué es capital físico o económico. Sí. Por ahí, aunque, a ver, en el examen yo no les voy a tomar práctica de capital físico o económico, pero quizás para ustedes el entender el concepto desde la teoría lo entienden mejor viendo un caso práctico, o sea, quizás leyendo el caso práctico que tienen ahí, comprenden mejor la definición de capital económico, pero no significa que yo le vaya a tomar práctica de capital económico. ¿Vieron cuando yo les di el ejemplo de los autos que tenía al inicio del ejercicio, los que tengo al cierre, y si tengo más gané y si tengo menos no? Trabajando con capital financiero, bueno, eso sería un ejemplo así muy básico
para poder entender qué significa cuando uno habla de capital económico, el mantener la capacidad operativa o de producción del ente. Apunta a ello, voy a medir el resultado manteniendo la capacidad operativa que tenía al inicio, desde una forma representativa. No quiere decir que yo tenga la cantidad, en el ejemplo que les había dado, de autos al inicio. O sea, tengo un capital social que surge del estatuto o del contrato social. Bueno, ese capital que quizás los socios, unos aportaron en efectivo, otro aportó un inmueble, otro aportó un rodado, pero si trabajo con capital económico, me tengo que preguntar, ese capital comprometido por los socios, que surge del contrato social, ¿cuántos autos de tal marca y de tal modelo me representan? O sea, esto desde lo que es un análisis del valor que tiene el capital en función a determinado bien, a determinado producto. Y después me paro al cierre de ese primer ejercicio y digo, bueno, ahora el patrimonio neto, porque ya tengo el capital más los resultados. El patrimonio neto, ¿aumentó respecto al inicio o no? Y si yo tomo todo el patrimonio neto y ese total del patrimonio neto me representa más automotores de la misma marca y modelo que había medido al inicio, quiere decir que gané tanta cantidad de unidades del producto referente. Y a veces no es unidades completas, porque puedo decir, midiendo así en automotores, que son importes elevados, decir, bueno, gané un auto y medio de tal marca y tal modelo. Esto se utiliza más en contabilidad de gestión o gerencial. En contabilidad financiera o patrimonial no se utiliza. ¿Queda claro esto? Paula, quizás te sirve ver el ejemplo para entender el concepto, porque tampoco es cuestión de estar repitiendo, así como uno si fuera un loro, representa la capacidad productiva del ente. Porque si yo, por ejemplo, en la clase les doy esa definición, que es un concepto corto, fácil de memorizarlo, y se repite como loro, pero ¿qué quiere decir eso? Y entonces, por eso les doy el ejemplo de autos, como le podría dar el ejemplo de cualquier otro bien referente en cualquier organización que se dedica a la venta, pero también está referido a bienes que se producen como a servicios, que lo habíamos mencionado en la clase pasada. ¿Estamos? Vale, gracias. Yo tengo otra duda. Sí, Sofía. El resultado por tenencia, en la práctica, digamos, se calcula del precio de la mercadería de cierre del ejercicio menos el valor de la mercadería del inicio, ¿sería? Sí, hay que ver, digamos, qué modelo estás trabajando, porque si, digamos, si se está trabajando en el primer ejercicio, donde se sabe que lo que está registrado es todo a costo histórico, y al cierre del ejercicio mantuve costo histórico, pero trabajé en moneda homogénea. Entonces, el aumento o disminución que pudieron tener los bienes, lo tengo que comparar cómo yo los tenía registrados para determinar el resultado por tenencia. Que el resultado por tenencia puede ser positivo o negativo. Entonces, si en el primer ejercicio yo hago esa comparación, repito, en el primer ejercicio trabajo con capital financiero, costo histórico, moneda homogénea. Entonces voy a comparar el valor expresado con el valor que tenía contabilizado, y era costo histórico a su valor nominal. O sea que esa diferencia es lo que me permite determinar el resultado. Ahora, si le quiero dar distintas así variantes como para que se entienda. Si estamos en el segundo ejercicio, porque a veces ustedes hacen la regla mnemotécnica, por eso es que le estoy dando variantes, que ustedes dicen, bueno,
siempre el número que obtengo al cierre lo comparo con el histórico del inicio. No siempre es así. Eso es en el primer ejercicio. Pero en el segundo ejercicio, piensen que si ustedes ya están trabajando o sea, en el primer ejercicio empezaron de cero. En el segundo ejercicio, de cero desde el punto de vista de modelos. En el segundo ejercicio ya ustedes están trabajando con determinado modelo, que es con el que cerraron en el ejercicio 1. Y si trabajaron con el modelo de capital financiero, costo histórico, moneda homogénea, ¿qué significa? Que para determinar el RECPAM en ese caso, es comparar el RECPAM indirecto, ¿no? Por método indirecto. Voy a comparar el valor que obtuve reexpresado al cierre del ejercicio 2 con el reexpresado que tenía al cierre del ejercicio 1. Y ya me olvidé del histórico, porque ya el histórico lo tengo reexpresado en la contabilidad al iniciarse el ejercicio 2. Ojo con eso, porque ustedes siempre piensan que, bueno, comparo con el histórico. Bueno, pero ¿en qué ejercicio están? ¿En qué ejercicio están? Porque si están en el ejercicio 1, en el cierre del ejercicio 1, siempre van a estar comparando con el histórico. En cambio, cuando están en el cierre del ejercicio 2 y van a comparar con el que tengan al inicio de ese modelo que están trabajando. Y ya el histórico fue. Salvo si ustedes están trabajando en un modelo de costo histórico moneda homogénea y en el transcurso del ejercicio 2 efectuaron una compra. Entonces, ¿con qué me puedo encontrar? Que yo tengo mercaderías en stock del inicio más compras del ejercicio. Entonces, cuando determino diferencias, con las compras que yo tuve en el ejercicio, ahí sí voy a comparar costo histórico con el saldo que determiné al cierre del ejercicio 2. Pero con lo que yo tenía al inicio, que ya lo tenía trabajado en el modelo que estoy trabajando, tengo que comparar el valor que determiné al cierre del ejercicio 2 con el valor que había determinado al cierre del ejercicio 1, que es el del inicio del ejercicio 2. O sea, se encuentran con todas esas variantes, por eso cuidado cuando definan así como reglas mnemotécnicas. O sea, lo básico es no confundir el criterio que ustedes pueden tener cuando determinan resultados por tenencia, cuando es el ejercicio 1, a cuando estamos en los ejercicios subsiguientes. Cuando yo digo 2, es lo mismo el 3, el 10 o el 50. O sea, porque ya están trabajando el modelo. Y distinguir y tener bien separado y claro cuando tienen incorporaciones en el ejercicio que están trabajando, que no es el primero. Están trabajando en el segundo ejercicio o en los siguientes. Ahí siempre tener presente, bueno, tuve alguna incorporación en este ejercicio, porque ahí van a tener que comparar el histórico con el que hayan trabajado en el modelo que cierra. ¿Queda claro esto, Sofía? Sí, gracias. Bueno, yo veo que en el chat entró una pregunta de Brian, que está ansioso por el tema de las notas, que me van a tener que tener paciencia hasta el miércoles, porque no anduve bien con el campus para poder acceder en este fin de semana. Así que un tironcito más, una paciencia más. No sé si es porque estaba en mantenimiento al ser el fin de mes, hubo exámenes la semana pasada, no podía bajar exámenes. Así que aguante, ya esta mañana estuve viendo que tengo fácil acceso. Así que aguántenme hasta el miércoles. Bueno, sobre modelos, ¿qué otra cuestión tienen para preguntar? De lo que han visto así. Acá es importante, chicos, razonar. Y, digamos, no aprender de memoria, porque ahí se van a equivocar y mal. Y ya que ustedes han visto con Fernando los 4
modelos, que son los que vamos a trabajar hasta el final de la cursada, traten de practicarlos en forma individual cada uno de ellos, no vinculándolos. ¿Por qué? Porque si ustedes en el parcial tienen el modelo 4, les pregunto, para llegar a ese modelo, ¿necesitan pasar por los 3 anteriores? Por el primero sí, porque tienen que registrar, pero ¿necesitan pasar por el 2 y por el 3? No. Si ustedes conocen bien el modelo, es centrarse en el modelo que se les pide. No es que tengan que hacer los 4. Si se les pide los 4, bien. Yo, a ver, la forma de tomar en un examen esto, tengo 2 criterios. No sé cuál es el que voy a utilizar en este cuatrimestre. Uno es tomar un enunciado corto y les tomo los 4 modelos. Y otro criterio es tomar más operaciones, un planteo más extenso con más operaciones, y ahí es trabajar solo un modelo. O sea, tienen que saber los 4 modelos y trabajarlos en forma independiente, repito. Y otra cosa también que los tiene que ayudar, y basando en todo lo que he dicho anteriormente, si ustedes entienden la esencia de muchos de los conceptos que hace a cada uno de los modelos, cuando hablamos de los modelos en moneda homogénea, quiere decir aplicando el ajuste por inflación, que en los que nosotros vemos en la práctica tenemos 2, el que es capital financiero, costo histórico, moneda homogénea, o el de capital financiero, valores corrientes, moneda homogénea. Esos 2. En esos 2 modelos, siempre, por más que hagan 1.000.000 de ejercicios, el REPAN es el mismo. ¿Y por qué el REPAN es el mismo? Porque las partidas monetarias son las mismas. Estas cosas son las que ustedes al estudiar tienen que aprender y no hacer, digamos, cálculos, todo aplicando matemática a ver si me da o no me da, sino que tienen que razonar. Si yo, por ejemplo, les diera un ejercicio corto con los 4 modelos, ustedes el modelo 2, donde trabajan costo histórico con moneda homogénea, ahí determinan el RECPAM por método indirecto y directo, y ese RECPAM les debería dar igual en el 4. ¿Por qué? Porque las partidas monetarias son las mismas, los activos monetarios y pasivos monetarios son los mismos. Y por concepto, ustedes saben que las partidas que originan RECPAM, sea cual fuese el signo, son las partidas monetarias. Estas cosas son las que tienen que entender y dominar. No sé si se comprende lo que les quiero transmitir. Eli, y de ese mismo planteo, ¿vos nos vas a pedir que hagamos el estado de situación patrimonial o el de resultados o ambos? No. O sea, el armado de estado es otro ejercicio pequeño, independiente del de modelos. Ustedes lo adecuado, o sea, voy a tratar de subirles hoy al campus, porque les digo, no podía acceder bien al campus, un ejercicio que no está, digamos, ni en los libros que tienen como bibliografía obligatoria, ni tampoco en la guía que trabajan con Fernando. O sea, planteo dentro de todo sencillo y trabajando los 4 modelos, pero desde un razonamiento. O sea, yo lo que quiero que el tema modelos lo razonen de la única forma que ustedes no se van a confundir. Y yo lo que les pido, si hoy nadie pudo develar la pregunta que les hice el miércoles pasado, yo la mantengo latente. Espero que algún alumno de lo numeroso que este curso me indique por qué todas las partidas del patrimonio neto son no monetarias. Quiero el por qué. Ustedes ya saben qué es lo monetario, o sea, qué significa partida monetaria y qué significa partida no monetaria. Ustedes vieron que en el activo tienen ambas. Pueden tener ambas, monetarias y no monetarias. Lo mismo en el pasivo. ¿Por qué?
En el patrimonio neto, todas las partidas son no monetarias. Quiero que me develen el porqué. Y eso lo van a develar si leen a conciencia la bibliografía. Y no confundan con el tema del capital social. El tema del capital social, por naturaleza, es no monetario, se reexpresa, pero como desde un punto de vista legal no se puede alterar el valor monetario del capital social, o sea, no se puede modificar respecto de lo que está en el estatuto o contrato social, entonces por ello el capital social se mantiene al valor nominal según el estatuto o contrato social y desde un punto de vista de la técnica contable se constituye una nueva cuenta en el patrimonio neto que es ajuste de capital, que sería por la reexpresión del capital social. Bueno, ¿qué otra pregunta tienen? Se supone que deberían tener unas cuantas, por eso pregunto y dedico el tiempo, porque si no se entiende, bueno, no les auguro buen resultado en el examen, esa es la realidad, y que es un tema que tiene su complejidad. Bueno, recomendación, aquel que viene flojo en lectura, póngase porque, a ver, ya estas semanas es como que van pasando rápido, parece mentira, es como que ya estamos en el fin del año. Así que, por favor, no se dejen estar. Y les digo, o sea, a ver, por la pregunta que me hicieron del resultado del primer parcial, o sea, ustedes en el primer parcial pueden tener un 10, y en el segundo, que es diametralmente distinto al primero, pueden tener 1. O sea, no estén relajados por la nota que puedan tener en el primero, porque los contenidos son totalmente distintos. Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a continuar con modelos. O sea, con respecto a unidad de medida, lo importante es lo que, a través de las preguntas que me hicieron algunos compañeros, queden claro cuál es el método del indirecto, cuál es el método del directo en el ajuste por inflación, el tener en claro cómo identifico una partida monetaria de una no monetaria, el tener en claro que un índice no es lo mismo que un coeficiente, qué representa el RECPAM. Inclusive les digo, en ambos libros que es bibliografía obligatoria, ustedes tienen el paso a paso de cada uno de los métodos, o sea que se supone que no deberían confundirse. Y lo tienen también desde un punto de vista teórico, que no tiene sentido que yo en la clase me ponga a repetir lo que es de lectura por parte de ustedes de la bibliografía, porque lo que yo estoy tratando es de esclarecerle conceptos que encuentran en esa bibliografía que por ahí les puede resultar de difícil comprensión. Pero, reitero, para ambos métodos del ajuste por inflación, tienen que saber clasificar las partidas en monetarias y no monetarias, básico. En segundo lugar, el saber anticuar las partidas. ¿Qué quiere decir anticuar las partidas? Saber determinar la fecha de origen de las partidas. Y no es la fecha del saldo. Para llegar a ese saldo se fue conformando en distintos momentos. Saber anticuar las partidas. Saber cómo se reexpresan las no monetarias. Cómo se determina el RECPAM en las monetarias. Eso es lo básico, elemental. No hay otro secreto en el ajuste por inflación. Bueno, con respecto a capital a mantener, acá están tranquilos porque aplican capital financiero, que es lo que saben hacer. Desde el punto de vista práctico no tienen que aplicar capital económico físico. Vamos a criterios de medición o evaluación, que eso es lo que generalmente les cuesta a ustedes. Cuando hablamos de criterios de medición o de evaluación, ustedes saben que tenemos dos, básicamente. Uno es el que se denomina valores históricos, que serían los valores de incorporación al patrimonio. Por eso decimos que son valores, cuando estamos parados en el cierre del ejercicio, decimos que son valores del pasado, o sea, porque
valores de incorporación, que es como ustedes aprendieron bien en la primera parte. ¿Cómo se tenía que determinar el costo de adquisición? Bueno, ese costo de adquisición, que ustedes lo dominan de la primera parte, es lo que en modelos contables van a encontrar en la bibliografía, que se denominan valores históricos o costos históricos, que a la fecha de cierre de ejercicio, cuando estamos trabajando, tenemos y lo vemos como valores que son del pasado. Por eso en el cierre nos hacemos todos estos replanteos, ¿no es cierto? Bueno, ahora bien, se contrapone a valores históricos los que se llaman valores corrientes, que son los valores a la fecha del cierre de ejercicio económico, que es el momento en que estamos valuando los bienes, derechos y obligaciones, o estamos midiendo los bienes, derechos y obligaciones. Y ustedes, si han avanzado en la lectura, habrán visto que hay varios tipos de valores corrientes. Y esa variedad está dada para aplicarlos a determinados bienes, derechos y obligaciones. ¿Por qué? Porque hay determinados valores corrientes que se pueden aplicar a determinados bienes y no a otros. Por eso es que en valores corrientes tenemos varios tipos de valores corrientes, cosa que no nos pasaba con valores históricos. En valores históricos sabíamos que había una forma de determinar el costo de adquisición y nada más. En cambio, en valores corrientes no. Entonces, lo que tenemos que analizar previamente para poder entender los distintos valores corrientes es tratar de entender o visualizar posibles tipos de bienes. Si yo les planteara, por ejemplo, a título de ejemplo, tengo en el activo como inversión moneda extranjera. Bueno, ¿qué valor corriente le aplico al cierre del ejercicio? ¿Cuál es el valor corriente de la moneda extranjera? Otro ejemplo. Yo al cierre del ejercicio tengo en el depósito cantidad de stock de muebles de oficina. Bueno, ¿cuál es el valor corriente de esos muebles de oficina? Además, no me tengo que olvidar de los bienes de uso que tengo, que también tengo muebles de oficina en la administración. ¿Cuál es el valor corriente de los muebles de oficina de la administración? Tengo automotores, soy una concesionaria, vendo autos. ¿Cuál es el valor corriente de esos autos? También tengo camiones, que son los que trasladan las unidades nuevas desde la terminal donde se fabrican hasta los depósitos de la concesionaria y de ahí al cliente. Y esos camiones son bienes de uso. ¿Cuál es el valor corriente de esos bienes de uso? O sea que ustedes ven que tengo bienes y tienen distintos objetivos esos bienes dentro de la organización. Y también por la naturaleza de esos bienes existen en el mercado a la fecha de cierre distintos tipos de valores. Entonces, en primer lugar, siempre la pregunta que hay que hacer es, ¿el bien es un bien que tiene mercado transparente o no? Es la primera pregunta a hacer para ir marcando límites y poder ir definiendo. O sea, el bien, ¿tiene mercado transparente o no? Entonces, primero es saber qué es un mercado transparente. O sea, mercado transparente es donde la conjunción de la oferta y la demanda determina la publicidad
de los valores de los bienes. Si yo les estoy hablando de moneda extranjera, sea cual fuese la moneda extranjera, sabemos que tienen una cotización en el mercado. También entiendo que con este tipo de bien tenemos que tener ciertos cuidados, porque cuando la moneda extranjera está controlada, o sea, el mercado está controlado, lo que tenemos que tener en consideración cuál es el valor apropiado para asignar a la moneda que tengo en el balance dentro de los posibles valores que existen en el mercado dentro de la legalidad. No me hablen, por ejemplo, del blue. En la contabilidad el blue no existe. O sea, sabemos que hay distintos tipos de cotización, por ejemplo, del dólar. Bueno, está el oficial, está el turista, está el liqui, está el MED. Bueno, ¿cuál es el que correspondería por, digamos, el objetivo que tengo dentro de la organización al tener la tenencia de esa moneda extranjera? Entonces, sea cual fuese el oficial, el turista, o sea, los posibles que hoy tenemos, sabemos que la moneda extranjera tiene dos cotizaciones, comprador y vendedor. Entonces, nos tenemos que ubicar que si tenemos moneda extranjera, el valor que tiene esa moneda extranjera es en función a la cotización a través de la cual uno obtendría si vende esa moneda extranjera. O sea, que sería el tipo comprador. Porque cuando se define comprador y vendedor, es desde el sistema legal financiero, o sea, el que compra o vende es el banco, no el cliente. Entonces, si la organización tiene que evaluar la moneda extranjera, va a ser a su cotización. Y a cotización, comprador, cuando el ente vende y compra el banco. O sea, eso es un mercado transparente porque es de público conocimiento, a pesar de la diversidad de valores que existen. Por ejemplo, si estuviésemos en una empresa agrícola, todos los cereales son commodities y los commodities tienen un mercado transparente. O sea, el quintal o la tonelada de soja se sabe cuál es el precio. Por ahí puede haber variantes según el puerto. No es lo mismo el valor que tiene el quintal o tonelada en Puerto Buenos Aires, Bahía Blanca, Rosario, que es por un tema de distancias. Pero la diferencia no es significativa. O sea, si, por ejemplo, decimos, bueno, es $400, bueno, según el puerto podrá variar unos dólares más, unos menos, pero no el decir $1.000, porque no existe nadie que en el mercado pague $1.000 por ese cereal. También todo lo que es commodities implica mercado transparente. Por ejemplo, el barril de petróleo, los metales preciosos, o sea, sabemos el valor que tiene el lingote de oro, o sea que el mercado transparente apunta al mercado, por supuesto, legal y que es de público conocimiento. Las acciones que cotizan en bolsa es mercado transparente. ¿Por qué? A ver, en nuestro país será chiquito ese mercado de capitales, pero se sabe, a ver, cuánto es hoy el valor que tienen las acciones, por ejemplo, del Banco de Galicia, de YPF, o sea, de cualquiera de las empresas que cotizan en bolsa. Es de público conocimiento. Ustedes prenden con el teléfono, entran al panel de la bolsa y ven cuánto se está cotizando, o sea que es de público conocimiento. Entonces, lo primero que se tiene que definir es si el bien corresponde a un mercado transparente o no. En los ejemplos que le di, cuando el bien corresponde a un bien que digamos, se opera en mercados transparentes,
El valor corriente es el valor neto de realización, que generalmente lo denominamos BNR. B corta, las abreviaturas de valor neto de realización. O sea, que sería el valor con que se opera en ese mercado transparente. Pero también dentro de los bienes que se operan hay que analizar los bienes, porque en la moneda extranjera, el ejemplo que les di, supongamos que corresponda a tomar el dólar oficial por el tipo de transacción. Bueno, o sea, hay de público conocimiento la difusión de cuál es el valor de cotización tipo comprador y vendedor del dólar oficial. Entonces, si corresponde, por el objetivo que yo tenga en la organización, valuar al dólar oficial, o sea, directamente consulto en la pizarra del Banco Nación, del Banco Central, y ya puedo evaluar el bien a ese valor de cotización tipo comprador. Ahora, si me refiero, por ejemplo, a el barril de petróleo, también en ese mercado hay un valor referente del barril en dólares. Lo mismo que les dije de los cereales. Ahora, si vamos a las acciones, que ustedes tienen ejercicios de acciones, no las acciones que representan el capital social del ente, sino las acciones que se compran en la bolsa como inversión. Esas acciones que se comercializan en la bolsa de comercio, que implica el mercado de capitales, tienen la cotización del día y de la rueda, si vamos al caso. Y lo que tenemos que entender como concepto de BNR es el valor que la organización obtiene si vende el bien. Entonces, vimos los ejemplos de la moneda extranjera o del barril de petróleo, de cereales. Ahora, en las acciones nos encontramos con esta particularidad. Miramos la pizarra de la bolsa y nos encontramos que la cotización de la acción es tantos pesos. Entonces, si se tienen tenencia de acciones, supongamos ustedes tienen una acción del Banco de Galicia, no pueden ir a la bolsa y venderla. ¿Por qué? Porque el mercado de capitales tiene determinado diseño en la operatoria. Y para realizar operaciones tanto de compra como de venta, existe una intermediación que es el agente de bolsa. Entonces, si ustedes quieren comprar o vender acciones, tienen que ir a un agente de bolsa, que es el que está dentro de la bolsa. Y justamente son los que van, a través de compras y ventas, oferta y demanda, van definiendo los valores de las acciones. Entonces, si ustedes le ordenan a un agente de bolsa que le venda las acciones que tienen en cartera, y le dan la orden, o sea, cómo vender, en qué momento, todo bien. Pero el agente de bolsa se la va a vender a la cotización del momento en que se efectúa realmente la venta. Pero lo que obtiene de esa venta no se lo va a entregar 100% a su cliente. ¿Por qué? Porque el agente de bolsa cobra una comisión. Entonces, lo que va a obtener el ente, que era el tenedor de las acciones, es la cotización de las acciones menos el porcentaje que le cobre el agente de bolsa por la comisión e impuestos, porque también hay impuestos. Entonces, en el caso de las acciones, el BNR no es directamente la cotización del bien, sino es la cotización menos los gastos directos de venta. O sea, cuando queremos determinar el BNR. Cosa que hacíamos todo lo contrario cuando comprábamos acciones, para determinar el costo de adquisición. Porque si compráramos acciones cuando compramos, es el precio de cotización más todos los gastos necesarios para poder tener la tenencia de esas acciones.
No se confundan eso. A veces ustedes dicen, ¿cuándo sumo? ¿Cuándo resto? Cuando se compran acciones para poder determinar el costo de adquisición, van a tener que considerar el valor de cotización más todos los gastos necesarios para tener la tenencia plena de esas acciones. Ahora, cuando ustedes están en un cierre de ejercicio y están valuando según valores corrientes y tienen acciones y tienen que aplicarle el BNR porque son acciones que cotizan en bolsa de mercado transparente, pues yo estoy hablando de acciones que cotizan en bolsa. De las acciones que no cotizan en bolsa hay otro criterio, de las que cotizan en bolsa. Entonces, es el valor de cotización menos los gastos directos de venta, que eso es lo que ustedes van a encontrar como definición o como concepto en la bibliografía. Pero el BNR no se aplica a todos los bienes, solo se aplica a los que tienen mercado transparente. Ahora, con aquellos bienes que tengo y que no tienen mercado transparente, los escritorios de oficina, como les expliqué, los automotores, bueno, el valor corriente adecuado sería el costo de reposición, lo que el proveedor me cobraría si quiero comprar ese bien al cierre del ejercicio. Perdón, Eli, ¿cómo dijiste? Claro, el costo de reposición es el precio que cobraría el proveedor al cierre del ejercicio si compramos el bien de que se trata que no pertenece a un mercado transparente. Ok. ¿Estamos? Bueno, hay varios otros valores corrientes, pero primero me interesa si estos dos los entienden. O sea, qué es el BNR y qué es un costo de reposición. Y estamos hablando como criterios de medición o de evaluación, porque, ojo, estos valores también se aplican para lo que al principio preguntó Paula, valores límites, todavía no llegué a eso. Estamos viendo valores para medir al cierre del ejercicio los bienes, derechos y obligaciones que tenemos. Bueno, supongamos que tengo un bien de uso, tengo identificado como bien de uso en la contabilidad una máquina en la fábrica, que es justamente para producir determinado bien, la compré en el exterior, ya tiene unos años, y ya hay nuevas máquinas. Si quisiera comprar una igual, no existe en el mercado. Pero es una máquina que todavía sirve para producir, no es que esté obsoleta ni nada que se le parezca. Pero en la contabilidad, digamos, en su momento, se le dio ingreso por el costo de adquisición, pero ustedes saben que en contabilidad, ejercicio tras ejercicio, se reconoce el deterioro que tiene el bien de uso justamente por su utilización, ¿no es cierto? Bueno, entonces estoy al cierre del ejercicio y me encuentro que la máquina esa tiene un valor, decirles algo simbólico, 1.000 pesos. Y yo sé que eso no vale 1.000 pesos. Por más que yo en el mercado no la puedo comprar más porque no se vende ya, ese tipo de máquina ya no la fabrican más. Pero sé que esa máquina todavía tiene una vida útil de varios años más. O bien puedo medir la vida útil en cantidad de unidades. Sé que todavía puede producir 1.000.000 de unidades más. Entonces, ¿cómo hago para evaluarla y llevarla a un valor corriente? O sea, llevarla a lo que implica la realidad económica de esa evaluación del bien. Bueno, cuando suceden este tipo de cuestiones, se realiza lo que se llama un revalúo técnico o evaluaciones técnicas. Es cuando se convoca a un especialista del área del bien de que se trate para que le asigne un valor.
en el ejemplo de la máquina, y generalmente se convoca un ingeniero industrial para que le asigne el valor que tiene ese bien. Entonces, ese ingeniero va a emitir un informe indicando cuál es la evaluación que le asigna bajo las variables y parámetros que tuvo en cuenta para llegar a ese valor. Entonces, muchas veces cuando estamos al cierre del ejercicio, por las características de determinados bienes, que no hay referentes en el mercado, bueno, se convocan a peritos o especialistas en, digamos, en el bien de que se trate para que le asigne un valor. Por ejemplo, si se tuviese como bien, como en el activo, a veces esto pasa en las empresas, tipo antigüedades, piezas históricas, y que es decorativo, pero que tienen un valor importante, cuadros de pintores famosos. Entonces, muchas veces, bueno, se requiere a un experto de ese tipo de bienes para que le asigne un valor, y siempre pensemos que no es que sea el experto en antigüedades o el ingeniero que me dice, bueno, esto vale tanto. No, me lo tiene que dar por escrito. Yo, para cambiarle el valor que tiene la contabilidad, necesito un comprobante de respaldo. Y acá sería el informe de un técnico, de un especialista. Bueno, eso es lo que ustedes van a encontrar como evaluaciones técnicas. Con respecto a las acciones que no cotizan en bolsa, el valor corriente sería valor patrimonial proporcional. Repito, valor patrimonial proporcional. Este concepto no lo tienen en casos integrales, sí en Chávez. Valor patrimonial proporcional. Que se lo identifica generalmente como BPP. Bueno, ustedes piensen que compraron las acciones de una empresa hace 10 años y esa empresa no cotiza en bolsa. ¿Y qué valor le asigno? Entonces, el valor corriente es el valor patrimonial proporcional. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es solicitarle a esa empresa el último balance, y de ese último balance tomar el total del patrimonio neto. O sea que ustedes bien saben que el patrimonio neto es la financiación de los socios. Entonces, hay que hacer la siguiente relación. Piensen que en esto hay una resolución técnica específica para establecer el BPP. Yo les estoy indicando el concepto, porque, digamos, habría que hacer muchos ajustes cuando son empresas de un mismo grupo económico. Yo les estoy ahora indicando el concepto. O sea, se debe, digamos, conocer el estado contable de la empresa de la cual tengo la tenencia de acciones. Entonces, lo que tengo que hacer es ver cuál es el valor que tiene el patrimonio neto, el total. A ese total lo tengo que dividir por el total de acciones que tiene esa sociedad. O sea, que ese cociente arrojaría el valor de cada acción según la contabilidad. En la jerga se llama valor según libros. ¿Por qué? Porque es un valor que surge de las registraciones contables. O sea, el patrimonio neto surge de las registraciones contables. Entonces, repito, se toma el total del patrimonio neto, se divide por el total de acciones en circulación y se multiplica por la cantidad de acciones que tiene el ente que va a evaluar a BPP. ¿Se entiende el concepto? Bueno, entonces, ¿una pregunta querés hacer, Sofía? ¿Cómo era que le habías llamado a ese cociente, digamos, que no llegué a notar? Sería el valor según libros. Gracias.
de la empresa emisora de esas acciones, ¿no es cierto? ¿Ese es O el sea, valor patrimonial proporcional? no, ese es el valor por acción. El patrimonio neto dividido el total de acciones en circulación, ahí les va a dar el valor por acción. Cuando ese valor por acción lo multiplican por la cantidad de acciones que tiene el ente que va a evaluar a BPP, ahí sí obtenemos el BPP de las acciones de las cuales se tiene la inversión, la tenencia. Perfecto. Bueno, entonces el valor patrimonial proporcional es otro tipo de valor corriente. Y ahora saliendo un poquito de los bienes, pasando a lo que son los derechos en el activo, como por ejemplo deudores por ventas, y las obligaciones que tengo en el pasivo, por ejemplo proveedores, pero cualquier otra obligación, como en el activo también, cualquier otro crédito. Ustedes cómo están acostumbrados a trabajar es en base al valor nominal del derecho de la obligación. Recuerden cómo registraban una venta financiada o una compra financiada. Era el valor nominal de la financiación. Cuando digo valor nominal es el valor que el cliente nos tenía que pagar al momento del vencimiento de la financiación que le hicimos. O bien el valor que como clientes de nuestros proveedores teníamos que pagar las deudas al vencimiento de las mismas. Claro, valor más los intereses, ¿no? Claro, es el valor nominal de la deuda. Era lo que hicimos en la primera parte del curso, que eso sería valor histórico. Ahora, si estoy trabajando en valores corrientes, tendría que acercarme al cálculo financiero y analizar el valor del dinero en base a la función tiempo. Y todos sabemos que el dinero tiene cada día un valor distinto. Si, por ejemplo, en los casos que nosotros vimos en la primera parte, supongamos que un cliente nos paga una compra con un cheque diferido a 180 días. O sea, hoy hacemos la venta y nos paga al contado, pero con un cheque diferido a 180 días. O sea, ¿qué quiere decir? Que tengo que esperar 180 días para ir al banco a cobrarlo o depositarlo. Bueno, el tema es si yo hoy que hice la venta y recibo el cheque diferido, tengo necesidades financieras y necesito dinero. Bueno, una posibilidad es ir al banco y solicitarle que me compren el cheque. O sea, lo vendo al cheque. O sea, el que lo emitió para pagarme la compra, por supuesto que cuando llegue el vencimiento, lo tiene que pagar. Pero ya no va a ser a mí, sino al tenedor que lo tenga en el momento del vencimiento. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que si yo hoy al banco le vendo ese cheque a 180 días y es un cheque por 100.000 pesos, el banco no me va a dar los 100.000 pesos, porque el valor que tiene ese cheque hoy es menor al que va a tener dentro de 180 días. El valor que tiene ese cheque de 100.000 pesos son 100.000 pesos para dentro de 180 días, pero para hoy es mucho menos. ¿Por qué? Porque financieramente está la tasa de descuento para determinar los valores actuales, o sea que el valor actual de ese valor nominal a 180 días es menor y va en función, repito,
no a tasas de interés, sino a tasas de descuento. Entonces, una posibilidad de medir, de evaluar tanto derechos como obligaciones es al cierre del ejercicio no tomar su valor nominal, sino su valor actual. O sea, el valor que tiene el crédito o la deuda al cierre del ejercicio desde un punto de vista financiero. Esta es una posibilidad desde el punto de vista de la teoría contable, inclusive previsto en las resoluciones técnicas, en las normas contables, pero de muy difícil aplicación. ¿Por qué? Por las tasas que existen en nuestro país. O sea que realmente llegaría quizás a dar un número negativo. Entonces, desde la teoría es una posibilidad de valor corriente. Desde la práctica, si yo les dijese, hagan un trabajo de investigación a ver qué empresa aplica valor actual en nuestro país, nadie. Pero sepan de su existencia y ustedes lo tienen además en la bibliografía. Bueno, ahora bien, cuando... Entonces, en la práctica, el valor corriente que se toma es el valor nominal. Sí. Entonces, sí tienen los 100.000 pesos en la práctica. En la práctica tomamos los 100.000 pesos. Perfecto. Porque ustedes se van a encontrar justamente dentro de los posibles valores corrientes, también el valor nominal. O sea, si no puedo determinar de toda la lista que les di de valores corrientes, no puedo establecer en forma veraz, creíble, con fundamento, un valor corriente, y bueno, tengo que caer en el valor nominal. Me tengo que sacrificar y que sabemos que ese valor está distorsionado desde un punto de vista técnico. Pero ustedes se van a encontrar con el valor nominal dentro de la lista de posibles valores corrientes. O sea, como descarte. Pero también tenemos que tener en cuenta que el valor nominal se aplica a todas aquellas partidas que representan moneda legal de curso, o sea, moneda de curso legal de nuestro país. Por ejemplo, el dinero que tengo en la caja. Eso es a valor nominal, no hay otro. Y si quiero medir la pérdida del poder adquisitivo, se mide a través del RECPAM. Pero lo que implique pesos así tan directos es directamente valor nominal. O sea que valor nominal es el valor corriente del dinero, o sea, de la moneda de curso legal del país. O sea, de la moneda argentina, no de otras monedas, porque otras monedas ya sabemos cuál es el tratamiento. Sí. Esto se relaciona con que es una partida monetaria, ¿no? Sí, exacto. Pero no mezclen. Hiciste bien en preguntar, Paula. Sí, como que ¿Por qué? bien el libro lo marca siempre, como que la diferencia entre estos dos. Exactamente, porque a veces el hecho de evaluar a valor nominal es como pensar en unidad de medida. O sea, ustedes siempre tienen que pensar desde la unidad de medida si la partida es monetaria o no monetaria. Y desde el criterio de medición, o sea, qué valor, de acuerdo a un criterio contable, corresponde asignarle. O sea, asignarle valor histórico o valor corriente. Y valor corriente, cuál es el que es compatible para ese tipo de recurso, ¿no es cierto? O de obligación. Y que lo pueda determinar y que no distorsione la información. Entonces, son dos cosas distintas. Por eso, al distinguir unidad de medida con criterios de medición, es que cuando aplicamos los modelos de valores corrientes y moneda homogénea, tenemos resultados por tenencia y RECPAM. Porque el resultado de tenencia, grábense, lo determinan las partidas monetarias. Mientras que el resultado por tenencia es cuando aplico valores corrientes. Es distinto. Lo que pasa que muchas veces se piensa, porque estoy evaluando según valores corrientes, ese valor corriente ya contempló los efectos de la inflación. Y piensen que el aumento de los precios
es justamente, el origen está dado por el fenómeno de la inflación. Pero bueno, ya sería entrar en un tema de macroeconomía que no me corresponde. Fíjense en la actualidad que estamos viviendo, la discusión de los precios de los artículos de consumo masivo. O sea, si la inflación se va a parar estableciendo precios así que deben respetarse y que no se pueden apartar de esos. ¿Para qué? Para que, digamos, frenar el tema inflacionario, o si realmente la inflación se origina por la emisión de moneda y por el respaldo de reservas en el Banco Central. Ya entraríamos en un tema de economía pura. Acá nosotros lo que tenemos que saber es, ante la realidad económica, cómo se informan las operaciones de una organización. Bueno, entonces hasta ahora muy bien las tres, digamos, los tres parámetros: unidad de medida, capital a mantener y valores corrientes. Pero siempre yo me voy a poner en abogado del diablo y les voy a plantear varias preguntas y después les doy la respuesta. Si estoy en el modelo 1, el básico, y estoy cerrando el ejercicio, digo, bueno, cierro con un modelo de capital financiero, costo histórico y moneda heterogénea. Y tengo acciones que cotizan en bolsa. Y por determinada cuestión macroeconómica, bajaron terriblemente las acciones. Entonces, acciones que yo tenía registradas según costo de adquisición por 10.000 pesos, ahora el valor que tienen es 1.000. ¿Está bien que yo deje evaluado a 10.000 cuando el valor al cierre es 1.000? Estoy sobrevaluando ese bien. Bueno, eso se lo planteo en el modelo 1. Paso al modelo 2. Mercaderías que no tienen mercado transparente. Y estamos trabajando con el modelo 2, evaluamos esa mercadería a costo de reposición. Evaluamos esa mercadería a costo histórico reexpresado. Estoy en modelo 2, costo histórico reexpresado. Pero digo, bueno, el costo histórico reexpresado, obtengo 100.000 pesos. Y me planteo, a ver, si yo quiero vender la mercadería al cierre, el mercado no me da más de 70.000. Perdón, Eri, ¿este modelo es el de moneda homogénea y costo histórico? Este sería el modelo 2, moneda homogénea, costo histórico, sí. Perfecto, sí. Entonces, la mercadería que tengo la reexpreso como partida no monetaria a 100.000. Me queda 100.000. Pero si yo quiero vender esa mercadería, soy consciente que al cierre no la puedo vender en 100.000. El mercado no me da más de 70.000. ¿Está bien que la sobrevalúe? Voy al modelo 3. En el modelo 3 aplico valores corrientes en moneda heterogénea. Entonces, ¿qué hice? La mercadería que tengo que no es de mercado transparente, la evalúo a su costo de reposición. Supongamos que es 1.000.000. Pero si yo la quiero vender, o sea, por alguna cuestión del mercado, el proveedor a mí me la cobra 1.000.000. Pero yo como minorista no la puedo vender más de 500.000 pesos. Último modelo, 4. Valores corrientes y moneda homogénea. También apliqué costo de reposición reexpresado al cierre, pero me encuentro que ese costo de reposición reexpresado al cierre
que es de, para decirles otro número, 2 millones, el mercado no me da más de 1,5. ¿Está bien que quede sobrevaluado? Bueno, a raíz de estas preguntas que le hice en cada uno de los modelos, es que surge el tema valores límites. No basta que yo aplique un modelo a rajatabla en cuanto a criterios de medición y también en cuanto a unidad de medida. Porque si me excedo de determinados valores, estaría sobrevaluando y mintiendo. Entonces, en lugar de evaluar según el valor que creía que era el conveniente, que correspondía, tengo que dejarlo valuado a su valor límite. Por eso hay determinados valores que se aplican como criterio puro de medición, pero también se aplican como valores límites. Entonces vamos a ver los distintos criterios que se tienen para definir un valor límite. Y que ustedes en los planteos siempre tienen que estar atentos. Y cuando hablamos de valor límite, siempre está referido a los activos. Bueno, hay dos posibilidades para establecer un valor límite. Si hablamos de valores de entrada o de valores de salida. ¿Qué quiere decir valor de entrada? El valor que me costaría adquirir un bien al cierre del ejercicio. Sería el valor de mercado para reponer el bien. O sea que un criterio sería establecer como valor límite de los activos valores de entrada, que sería el valor de reposición al cierre del ejercicio. En definitiva, estamos hablando de un valor de mercado. La otra posibilidad es trabajar el valor límite con valores de salida. ¿Qué quiere decir esto? Valor recuperable. Es el valor que obtendría si yo vendo el bien al cierre del ejercicio. O sea, ustedes ven que son dos criterios para establecer el valor límite diametralmente opuestos, porque uno es considerar un valor de mercado, de reposición, y el otro es un valor de salida o valor de venta, si lo quieren llamar, que técnicamente se denomina valor recuperable. Bueno, entonces, vamos por parte. Cuando se establece que el valor límite de los activos es un valor de reposición, tenemos que entender bien qué se entiende por valor o costo de reposición. Siempre debemos entender que es el precio de compra al contado neto de bonificaciones más los costos directos como indirectos que provoquen la compra. Sería en definitiva el costo de adquisición al cierre del ejercicio, para traducírselos en otros términos. Entonces, si el valor límite de los activos, decimos, lo vamos a basar en el costo de reposición, que es un valor de entrada y que es de mercado, que es conocido, lo que debemos hacer es unas comparaciones simples. Debo comparar el costo de reposición con el BNR. Si el costo de reposición, o sea, lo que me costaría, es mayor al BNR, que es lo que obtendría, el valor límite va a ser el BNR. Ahora al revés,
si el costo de reposición, o sea, lo que me costaría el cierre, es menor al BNR, tomo como valor límite el costo de reposición. O sea, cuando ustedes deban trabajar como valor límite el costo de reposición, antes de aplicarlo, tienen que compararlo siempre con el BNR y tomar el menor de los dos. ¿Queda claro esto? Sí, profe. Siempre va a depender en un ejercicio los datos que ustedes tengan. Porque si no tienen un BNR, que a veces pasan los ejercicios, y en definitiva, el valor límite va a ser el costo de reposición. Y que quizás lo evaluaron a costo de reposición. O sea que, en definitiva, el costo de reposición hace las veces de evaluación y de límite. Bueno, ese es un criterio. Ahora vamos al otro criterio, que es el de valor recuperable, o sea, el valor que obtendría al cierre del ejercicio si lo vendo al activo. Básicamente hay dos valores recuperables. Uno es el BNR, que ya a esta altura saben que es el precio de venta menos los gastos directos de venta. Sería el valor que obtengo si vendo el bien. Y el otro valor recuperable es el que se denomina BUE con B corta, que significa valor de utilización económica. ¿Qué significa el valor de utilización económica? Es el valor actual de los ingresos netos futuros que el bien va a generar. O sea, repito, el BNR y el BUE son los dos valores recuperables que se pueden tomar como valores límites. Ahora bien, ¿qué criterio tengo para tomar uno u otro? Una posibilidad es decir, bueno, el tomar uno y otro va a depender del destino que tenga el bien. Entonces, si el destino es un bien de cambio, la lógica es que tome el BNR. Ahora, si el destino es un bien de uso, la lógica es que tome el BUE, porque yo el bien de uso lo voy a tener varios ejercicios para usarlo. Entonces, ese bien me va a generar futuros ingresos de fondos. Por lo tanto, al momento del cierre, debería calcular cuál es el valor actual de ese futuro ingresos de fondos. Entonces, repito, considerando como valor límite el valor recuperable, tengo que saber que hay dos posibles valores recuperables, el BNR y el BUE. ¿Cuál de los dos elijo? Y tengo una posibilidad de analizar por qué tengo en la organización el bien que estoy evaluando. O sea, que sería el destino que tiene el bien. Si es bien de cambio o bien de uso. Si es bien de cambio, el BNR. Si es bien de uso, el BUE. Ahora, otra posibilidad en la elección entre el BNR y el BUE es pensando en la alternativa más rentable. O sea, pienso desde la rentabilidad cuál de esos dos valores, BNR o BUE, me generarían un mayor ingreso de fondos. Entonces se va a elegir el mayor entre los dos, entre el BNR o el BUE. Que esto generalmente se aplica en bienes de cambio, porque el objetivo del bien de cambio es
la obtención de lucro, la rentabilidad. Bueno, valor límite pasa por estos conceptos que les dije, que se los fui indicando en forma así pausada, para que no mezclen y se entiendan. Y con esto podrán apreciar que hay determinados valores que los utilizo para medir, para evaluar, pero también como valor límite. Y como valor límite piensen que hay dos criterios, el de costo de reposición y el de valor recuperable. Y que en ambos, en base al análisis que hice, van a tener que aplicar el BNR. Bueno, Paula, que vos al principio me habías preguntado sobre este tema y te dije esperá para ver si te lo respondía en base a lo que hicieron en la ejercitación. ¿Quedó claro? ¿No quedó claro? Sí, conceptualmente entendí esta parte, pero con Fernando habíamos visto como que dependiendo del modelo, nosotros vamos a tener en cuenta, tipo, comparar y solo tipo, se reconocen las pérdidas por tenencia en cierto modelo y no las ganancias, en otros modelos sí, y eso es lo que más me genera dudas. Bueno, te aclaro esa duda. O sea, cuando trabajamos con costo histórico, a ver, voy a empezar al revés. Cuando trabajamos con valores corrientes, sabemos que por su naturaleza el modelo que trabaja con valores corrientes nos va a arrojar resultado por tenencia, sea positivo o negativo, porque la naturaleza del modelo es aplicar valores corrientes. Entonces puede ser que aplicando un valor corriente, con todo el tema del valor límite, todo, bueno, tenga resultado por tenencia positivo o negativo. Ahora, por ahí la cuestión, el replanteo sería, ¿y entonces qué quiere decir? O sea, si trabajo en un modelo de costo histórico, como no trabajo con valores corrientes, nunca voy a tener resultado por tenencia en modelos con valores históricos. Y yo les diría, no es tan así. Porque si en un modelo de costo histórico ustedes tuvieron que aplicar un valor límite porque el valor histórico era mayor al valor límite y aplicar un valor límite es un valor corriente. Y eso implica un resultado por tenencia. Entonces, en conclusión, cuando se trabaja en modelos de valores corrientes, siempre voy a tener resultados por tenencia, positivos o negativos. Mientras que en los modelos de costo histórico, excepcionalmente voy a tener resultado por tenencia. Solo se va a dar cuando aplique el valor límite a el costo histórico, porque el costo histórico era mayor al valor límite. Y si estoy aplicando un valor límite, es un valor corriente. Y lo apliqué porque el costo histórico se excedía. Eso implica que el resultado por tenencia es negativo. O sea que en los modelos de costo histórico solo voy a tener resultados por tenencia negativos. ¿Por qué? Porque apliqué un valor límite por el criterio de prudencia que existe en contabilidad, para que no se dispare ningún activo por valores que no correspondan de acuerdo al modelo. O sea que en costo histórico, repito, excepcionalmente vamos a obtener resultados por tenencia cuando el costo histórico supera el valor límite. Y al aplicar el valor límite es un valor corriente. Y eso va a generar un resultado por tenencia. Ustedes recuerden una de las preguntas que me hice al comienzo, y con esto termino porque veo la hora, cuando les dije el modelo de costo histórico moneda homogénea. Reexpresé mercaderías y me dio 100 pesos. Pero el BNR es 70, que quiere decir que el mercado por esa mercadería no me da más de 70. Entonces ahí realmente
he perdido 30 pesos, porque de acuerdo a la unidad de medida, esa mercadería debería valuarse a 100 pesos. Y tengo que asignarle solamente 70 porque el mercado no me da más de 70, si no la estaría sobrevaluando. Y ese sería un resultado por tenencia negativo, que es la excepción. Esta es una pregunta que siempre tomo en los exámenes, por eso Fernando quizás les hizo énfasis. Por ejemplo, una afirmación, solo en los modelos de valores corrientes se determina el resultado por tenencia, falso. ¿Por qué? Porque en los modelos de costo histórico también se tiene resultado por tenencia, pero negativo, por aplicación de prudencia. Supongo que Fernando quiso explicarles eso porque saben que es un tema que tomo porque es el razonamiento de modelos, simplemente. No es repetir como loros lo que puedan leer de la bibliografía, es razonar toda la temática que está incluida en modelos. ¿Entendiste mejor, Paula, o no? Claro, y en el caso de que el valor límite no sea mayor al valor histórico, cuando se toma el costo histórico, no tenemos resultados por tenencias porque no se ajusta el... Exactamente. Perfecto. Igual hay que practicar, hay que aplicarlo. Lógico, pero es muy importante tener los conceptos bien afianzados para que cuando lo aplicas lo tengas bien en claro. Yo justamente el ejercicio que le quiero subir, que son los 4 modelos, justamente el de costo histórico en moneda homogénea, hay acciones. Las acciones reexpresadas es superior al BNR y tiene que quedar en BNR. Por lo tanto, el resultado por tenencia negativo en un modelo de costo histórico. ¿Ese ejercicio que nos vas a subir lo vamos a resolver con vos después? ¿O no? Yo inclusive se lo subo con solución. Perfecto. Que ustedes puedan ir viéndolo como hice la otra vez con algo parecido. ¿Está? Bueno, como verán en esto hay mucha lectura y mucha práctica para poder dominar este tema. ¿Alguna otra consulta? Eli, yo tengo una consulta de estados contables. ¿Te la puedo hacer ahora? Sí, adelante. Estaba repasando los estados de situación patrimonial y el estado de resultados y estaba viendo las relaciones entre los diferentes estados. Y algo que no me termina de quedar claro, lo que yo tengo anotado es que primero del estado de resultado obtengo el resultado del ejercicio y este resultado del ejercicio se le traslada al estado de evolución patrimonial, a la columna de resultados no asignados. Exacto. Y de ahí obtengo el resultado total del patrimonio neto. ¿Cómo se obtiene ese resultado total? ¿El resultado total del patrimonio neto? Claro. Y porque vos ahí vas a tener la columna de capital, la columna de ajuste de capital, la columna de reservas, sean cual fueres, y la de resultados no asignados, que ahí vas a tener quizás resultados acumulados de ejercicios anteriores más el resultado del ejercicio. El total de todas esas columnas te da el total del patrimonio neto, porque son todas las partidas que integran el patrimonio neto: capital, ajuste de capital, reservas y resultados no asignados. Perfecto, o sea, la suma se termina de completar con este resultado que se obtiene del estado de evolución del patrimonio. Perfecto. Porque después, el resultado del ejercicio se debe incluir como resultado no asignado al cierre del ejercicio justamente que se está cerrando. Claro, sí. Y ese resultado del ejercicio en el estado de resultados, habíamos visto diferentes tipos de resultados, los operativos. Sí, pero ese es el total, El resultado total del ejercicio es el último. ¿Y cómo se llega a ese resultado total? Y ese es el último renglón, el que está después de impuesto a las ganancias, en el esquema que ustedes tienen. Sí, porque estaba repasando esto de que el resultado operativo eran las ganancias o pérdidas brutas menos los gastos administrativos, y después estaban los no operativos, que eran los que no hacían la actividad presuficiente. Pero todo eso son conceptos de resultados que están incluidos en el estado de resultado. Pero cuando hay que volcar en el estado de evolución del patrimonio neto el resultado del ejercicio,
es el resultado total del ejercicio, incluidos los operativos, no operativos, ordinarios, extraordinarios, todos. O sea, es Y el ordinario más el extraordinario, ¿no? Sí, sí, pero digamos, si vos tomas el esquema del estado de resultado, es el último renglón. Es el último renglón del estado de resultados, después Sí, del impuesto a las ganancias. Lo pienso como cómo generar el estado de resultado haciéndolo yo. Claro, es el resultado final del ejercicio, donde están incluidos todos los resultados, ordinarios y extraordinarios. Y dentro de los ordinarios tenés los operativos y no operativos. Ok, perfecto, gracias. Bueno. ¿Alguna otra consulta? Bueno, hasta el miércoles.